Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa Medicina para Vivir 100 años. Este programa dedicado a la salud, dedicado a la longevidad y sobre todo al bienestar. Estamos con el doctor Adrián Jaime, que me acompaña como siempre. Adrián, un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Martín. Como siempre, un gusto, un placer. No, el placer es mío. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con el cerebro y con la alimentación, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestro cerebro con determinados alimentos? Me gustaría que arranquemos con eso. Mira, siempre que estamos hablando del cerebro y de la importancia del cerebro, es porque hablamos de la importancia de seguir manteniendo la memoria, la atención, la concentración, que es uno de los puntos que permanentemente el paciente consulta. Doctor, me estoy olvidando de las cosas. Doctor, no me acuerdo los nombres. Doctor, para decir arveja, digo la pelotita verde que se come, buscándole los sinónimos. Eso es muy común entre los pacientes. Y acá hay que hacer como una clara división. Muchas veces la pérdida de la memoria, y vamos a separar los temas, el campo neurológico del campo de la medicina regenerativa, que es mi campo. Pero básicamente, y siempre pensando en la gente que está del otro lado de la tele en este momento, pienso en todos aquellos que están teniendo problemas de memoria y que cuando ven a un actor no les sale el nombre y que cuando llegan a la cocina no se acuerdan a qué llegaban a la cocina. O cuando... Esas situaciones son absolutamente normales. Lo que tiene que diagnosticar el médico es si es un problema de memoria, porque antes hubo un problema de atención, una atención que nosotros llamamos divergente. Para que nosotros tengamos memoria, primero tenemos que tener buena atención, concentración y después viene la memoria. En este caso, cuando la atención está dividida porque tenemos multiplicidad de problemas, porque tenemos temas laborales, temas familiares, y esta atención está dividida, cuando yo voy a la cocina, en realidad estoy pensando en otras 3, 4 o 5 cosas. Cuando vamos cumpliendo años, además pensamos demasiado en el pasado y nos preocupamos mucho por el futuro. Cuando llegamos a la cocina no sabemos a qué fuimos a la cocina. Ese tipo de trastorno de memoria no nos debiera asustar, no nos debiera angustiar. Simplemente deberíamos poner la lupa en cómo nuestra concentración está tan dividida por cuestiones que nos angustian. Ahora, si un familiar del paciente me dice, mire doctor, mi mamá deja el zapato en la heladera y la mamá me lo niega, sí, vamos a ponerle el foco en la atención a ese tipo de memoria, o no te reconoce, eso va a ser causa de una evaluación más neurológica. Y cuando uno confunde las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo en vez de decir está en el vaso, digo está en el agua. ¿Eso también es preocupante? No. Te lo digo porque a mí me pasa, me sucede como a veces quiero decir una palabra y digo otra. En realidad, al revés, Martín, querés decir lo que estás diciendo. El inconsciente es maravilloso, ¿no? Son los lapsus, son las formas de expresarse del inconsciente. Entonces, cuando yo digo una cosa, entre comillas, equivocada, cuando quería decir otra, no. Es que se abrió un filtro en mi cabeza y salió lo que quería decir. Yo me quería ir, en vez de decir yo me quería quedar, ¿no? Mi inconsciente está diciendo lo que realmente quería hacer, que ni siquiera yo lo sé, porque esa es la parte consciente, lo que yo sé, pero hay una parte que yo no sé que sé, y esa parte tiene que ver con el inconsciente. Cuando todo eso se mezcla y vos tenés más de 50 años o 55, uno tiene ya el prejuicio de que tiene Alzheimer. Entonces se angustia mucho y se olvida más de las cosas y se confunde más con las cosas. Y cuanto más angustia y más ansiedad, tu capacidad de discernir, de pensar y de discriminar disminuye mucho, con lo cual sos una persona que está permanentemente confundida, permanentemente angustiada, y no debiera ser así. Simplemente enfocarnos de nuevo en esto de la atención, concentración, y después viene la memoria, el proceso de multitasking, frenarlo. La alimentación es muy importante, siempre se habla de, incluso creo que hay una pregunta del público hoy con respecto a esto, porque está muy estudiado el tema de ejercitar
la parte cognitiva, ejercitar la concentración y la memoria mediante juegos, sudokus, ajedrez, aprendizaje de idiomas. Yo le agregaría mucho lo emocional, reírse, y lo social quizás es más importante para estimular lo cognitivo que esta cosa de inteligencia más matemática, ¿no? Lo cognitivo mejora mucho con lo relacional. Cuando yo estoy solo, la atención, la concentración, la memoria disminuyen mucho y aumenta mi umbral de depresión. Entonces, si queremos evitar patologías como demencias, Alzheimer, Parkinson y depresiones, lo primero que tendría que hacer es enfocarme mucho en conectar con los otros. Lo social, digamos, pasaría a primer plano. Segundo plano, el movimiento, la actividad física. Cuando nosotros nos movemos, se produce una hormona que se llama neurotrofina, y esta hormona va a regular muchos beneficios en el cerebro. Y tercer punto, que está muy poco estudiado, es la alimentación. ¿Hay una alimentación para el cerebro? ¿Hay una alimentación que haga que nuestra posibilidad de inteligencia, de concentración, de memoria mejoren, que la posibilidad cognitiva mejore? Sí. Hay alimentos que pueden lograr que esta producción de neurotrofinas se eleve, aumente, y eso incremente la calidad en el nivel de aprendizaje y en el nivel emocional de nuestras neuronas. Con lo cual hay alimentos que siempre podemos tener a mano, y con eso solo estamos haciendo un gran aporte en el cerebro. Adrián, antes que empecemos a hablar de cuáles son esos alimentos, me gustaría que recomiendes Plan Revitalizante. Dale, ok, justo hablando, mirá. Porque tiene que ver con todo esto que hablábamos recién, ¿no? Y más que nada de la parte cognitiva. ¿Qué no es Plan Revitalizante? Plan Revitalizante no es un medicamento, es un plan de abordaje de reconstituyentes, de antioxidantes de altísima potencia, ya derivado de la doctora Aslan, 21 veces más potente que los antioxidantes habituales, que los oligoelementos convencionales o quelatados. Se ha estudiado por más de 150 publicaciones alrededor del mundo, publicaciones internacionales en Lancet, Nature, Science, Journal of England. No es detener el paso del tiempo, es ponerle mucha calidad a una longevidad y mantener autonomía funcional, no depender del otro. Plan Revitalizante Ultra Vital. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma. Con el Plan Revitalizante del Dr. Adrián Jaime, siento mayor energía, vitalidad, claridad mental. Hola, soy Paula Trapani y les quiero contar que estoy tomando el Plan Revitalizante del Dr. Adrián Jaime y estoy feliz con los resultados. Ya siento más energía, más claridad mental, que para mi profesión es fundamental y me ayuda a cuidar las formas. No puedo pedir más. Bueno, ahí veíamos Plan Revitalizante, que es altamente recomendable, sobre todo para lo que vos decís, ¿no? Para la falta de concentración, para mejorar un montón de cosas. Mira, siempre estudiamos, yo me río mucho con esas cuestiones de estos tipos de medicamentos mágicos que lo curan todo, que no se trata de eso, ni mucho menos. Se trata de que nuestra biotecnología actual, lo que sabemos que los micronutrientes, los macronutrientes, las enzimas, las proteínas biológicas o de alto valor biológico, ya en la alimentación diaria son inexistentes prácticamente. Con lo cual, nuestro cuerpo hoy en día, sobre todo esto empieza con los deportistas de élite, a suplementarse y a utilizar reconstituyentes para mejorar el rendimiento, y sobre todo con reconstituyentes que no sean sintéticos, que tengan que ver con cuestiones naturales, porque nuestro cuerpo tiene una capacidad de evolución a través de la nutrición o de la alimentación y micronutrición inteligente o biológica, que es Plan Revitalizante, así como de la actividad física. Nuestra potencialidad todavía no está dada a un 100%. Y cuando uno padece ciertas enfermedades como nosotros le llamamos la base del desgaste celular. El cumplir años tiene que ver, cumplir años es una invitación a envejecer, y esta invitación a envejecer tiene que ver con el deterioro. Y Plan Revitalizante, como muchos otros abordajes en diferentes lugares del mundo, donde permanentemente asistimos y nos nutrimos y seguimos colaborando, empiezan a aparecer estos reconstituyentes, no para mayor longevidad. Hay como dos escuelas, ¿no? La europea, que trata de
poner el foco más en la calidad de los años que en la cantidad. La escuela americana está más por la línea de life extension, extender la expectativa de vida. Yo, por suerte, tuve la posibilidad y la gracia de estudiar en estas dos escuelas, y a mí me gusta mucho en la realidad práctica, cuando un paciente se sienta, es un paciente que está cumpliendo años o es un paciente que está muy exigido por la vida. Sobre todo en países como este, donde el trabajo, el estrés familiar, temas económicos, temas sociales o de la familia, permanentemente te amenazan a situaciones de distrés crónico, y esto produce mucho desgaste celular. Lo iremos hablando en otros programas porque hay muchos ejemplos clarísimos que uno los puede ver cuando los empieza a detectar. Entonces, de lo que se trata es no del cerebro en este caso, se trata del desgaste celular que implica artrosis, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, todo lo que empieza a suceder a partir de los 45 o 50 años y que hace que esa vida empiece a ser poco funcional. Cada vez que quiero hacer algo, quiero, pero no puedo. Levantarme no es lo mismo, el dolor de rodillas, el cansancio, me despierto a la mañana pero sigo agotado, me levanto pero estoy triste, no tengo muchas ganas, empiezo a olvidarme de la mayoría de las cosas, antes me olvidaba de cierta cantidad y ahora la gente me dice que repito mucho las mismas preguntas, que repito mucho lo mismo que digo. Problemas autoinmunes y los problemas derivados. Hay colegas que me mandan pacientes que están medicados con elementos más sintéticos y a través del plan revitalizante es un muy buen reconstituyente porque la idea es estimular a que el propio organismo genere procesos de balance, desintoxicación y regeneración profunda. Por eso yo decía, cuando vos no tenés al alcance de la mano un plan para ingresar a una etapa de regeneración, de revitalización celular que hoy en día y en la Argentina es posible, como en Israel, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Alemania, como en Francia, países donde permanentemente esto se está renovando continuamente. Tenemos a mano la actividad física, el contacto social, sobre todo la conexión social con lo nutritivo, no con la gente tóxica que tenemos a la par y que eso nos envejece y nos mata. Con lo nutritivo, salirse de los lugares que no nos gustan. Eso es fundamental para nuestro cerebro y para nuestra salud. Todo lo que sea mala sangre, literalmente es real. La mala sangre, cuando yo mido en sangre adrenalina, noradrenalina, cortisol, estoy hablando de mala sangre, eso es químico. De esos lugares te tenés que ir, te tenés que marchar. Del trabajo, del jefe, del vínculo, de lo que sea, te tenés que ir porque te está matando ese vínculo. O uno inconscientemente se está, por culpa o por lo que fuere, se está autodestruyendo. ¿Qué podemos hacer? Alimentarnos mejor. Entonces, si nosotros sabemos que nuestras neuronas necesitan buen valor biológico de proteínas, de grasas, y vamos a elegir 4, 5, 6 alimentos que son importantísimos, y tomen nota. Huevos de granja orgánicos. En lo posible es el mejor alimento para el cerebro. Contiene albúmina, contiene algunos ácidos grasos poliinsaturados fundamentales para las conexiones, la sinapsis, esas conversaciones que tienen nuestras neuronas, no solamente para efectuar las tareas que necesitamos en el día a día, sino para repararse, para regenerarse. La miel, este tipo de glucosa que forma parte de la energía que tienen nuestras neuronas. Nuestras neuronas, ya lo vamos a ir viendo también en otros programas, pero el cerebro utiliza mucha energía. Y el combustible, casi el 80% de la energía de nuestro cuerpo lo consume solo el cerebro. Porque claro, lo controla y lo maneja casi todo. Entonces, una muy buena miel orgánica, huevos orgánicos, grasas poliinsaturadas que conseguís en el aceite de oliva, en la palta, en los pescados de mar. Y no hace falta el salmón rosado, carísimo, no, en la merluza. En estas carnes de aguas de mar, sobre todo si pueden ser frías, mejor. En los frutos rojos, los polifenoles. En las hortalizas y en las frutas orgánicas. Y si no tenemos a mano orgánicas, de estación. Y yo sé que hoy en día quizás los precios son prohibitivos, sobre todo las cosas que justamente hacen bien a nuestro cerebro, y lo pensemos como aquella pequeña inversión.
que vamos a hacer en nuestro sistema cognitivo, que nos va a hacer independientes de empezar a repetir palabras, preguntarnos cosas, no saber dónde estamos, estar perdidos, simplemente invirtiendo en movernos, en conexiones y vínculos nutritivos y no tóxicos, y en cierta cantidad o calidad de alimentos que nos haga estar en bienestar. Entonces, el plan revitalizante debería ser como el complemento ideal que todos deberíamos tener, pero tenemos muchos a los que por ahí no tenemos foco o acceso, y muchas veces el dinero es prohibitivo, pero si nos sabemos organizar, podemos planificar, también podemos aportarle esto de calidad, porque me pasó a mí el otro día, eligiendo un repuesto para el auto, ¿no? Estamos quizás más dispuestos a elegir el repuesto ese que es el original, el perfecto, esperar los 3 meses porque no entran en la importación, pero no me compro 2 peras, una manzana, un kiwi, que prácticamente mejoraría mucho las conexiones cerebrales a largo plazo. Y me quedo quieto en esos vínculos tóxicos y quedo sentado todo el día en vez de moverme un poquito. Entonces, muchas veces son excusas porque ponemos como prioridades otras cosas, cuando la máquina más importante, que es la que se va a sentar en ese auto, es la que va a tener o a compartir esa vida con amigos, o con una familia, o con hijos, o con la gente que a vos te haga bien, uno no tiende a cuidarlo mucho, tiende a subestimar la importancia de ponerle un foco a eso. Nos importa cuando tenemos que sacar el turno, ir al médico y tenemos la enfermedad. Pero cuando estamos bien y es el momento de hacer el reseteo de ese organismo, de hacer el service, de ponerle la nafta premium adecuada, no lo hacemos. Adrián, me gustaría que le cuentes a la gente otra vez qué es específicamente el plan revitalizante. Y bueno, justo, mira, de eso se trata. Plan revitalizante no es un medicamento sintético, sino que es un plan de abordaje durante 3 meses, parecido a lo que utilizaba como reconstituyente la doctora Aslam, en términos de reparación, de revitalización, de desintoxicación celular. Mucho más potente que los antioxidantes habituales, que los oligoelementos quelatados, casi 21 veces más eficaces, y todo en un solo complejo. No tenés que tomar variedad de productos, sino enfocarte en un plan de 3 meses, de 90 días, para empezar a estimular que el propio cuerpo balancee, desintoxique y comience un proceso de regeneración y de revitalización celular. Plan revitalizante Ultra Vital. Gracias al plan energético del doctor Adrián Jaime, siento más vitalidad, siento más energía, mayor claridad mental y me sigo manteniendo en forma. Con el plan revitalizante del doctor Adrián Jaime me siento cada día mejor. Tengo mucha más energía, más fuerza para cantar, para subirme a un escenario, escribir canciones, tengo más claridad mental y estoy en forma. Lo recomiendo. Y seguimos con Medicina para Vivir 100 años, este programa dedicado a la calidad de vida y a la longevidad. Adrián, estamos hablando de los 6 alimentos que ayudan al cerebro, ¿no? Y vos habías empezado a recomendar el huevo orgánico o de granja orgánica. ¿Dónde encontramos los alimentos orgánicos? Porque muchas veces escuchamos recomendaciones de este tipo, pero bueno, cuando vamos a la verdulería o vamos a comprar, generalmente compramos lo que está ahí, lo que está a mano. ¿Qué diferencia hay con un huevo de granja normal? ¿O cómo lo diferenciamos? ¿Cómo nos damos cuenta? La mala noticia es que en Argentina todo es orgánico, ¿no? Cuando vos vas a una pollería... bueno, es buena noticia. Sí, aparente, sería buena si fuera verdad. El tema es que en toda pollería donde vos entres y preguntes, che, ¿tenés huevo orgánico? Sí, todos son orgánicos, te dicen. Estamos muy atrasados en realidad en el tema de fiscalización de estas granjas, donde realmente tengamos organismos que se pongan las pilas y certifiquen fehacientemente que tenemos un producto orgánico, ya sea una naranja, una manzana, un huevo o un pollo. Entonces, básicamente entendemos que huevos orgánicos tienen que ver con la alimentación que tuvo esta gallina, con el proceso, sobre todo en los procesos de crianza,
qué tipos de medicaciones tuvo, si tuvo medicaciones más sintéticas, no sintéticas, el tipo de antibiótico. Muchos hablan de las hormonas. En general, hay mucho mito también. O sea, ni todo es tan orgánico, ni todo es tan sintético y venenoso, en realidad. Y hablando, podemos hablar del pollo, del cerdo, de cualquier tipo de carne, pero hablando específicamente de los huevos y del pollo, tiene que ver más con un tema de antibióticos. Fíjate ahora el tema de la gripe aviar. Esto es viral, escapa un antibiótico, pero hay muchas otras enfermedades que sí pueden ser bacterianas, y estos pollos son criados en lugares muy, muy cerrados, y esto tiene que ver con que engordan más rápido porque se mueven menos. Entonces, cuando estas enfermedades aparecen, son muy contagiosas. Entonces vos decís que le dan antibióticos a los pollos. Es una práctica, y no es una práctica anormal, se utiliza en todo el mundo. El tema es qué tipo de antibióticos se utiliza, qué tipo de alimentación balanceada, qué tipo de alimentación que no sea transgénica. Es decir, hay un montón de detalles dentro del conjunto grande, hay una micro que no estamos viendo. Pero hay gente, Martín, que no come huevos. O sea, yo empezaría, claro, a comer huevo, no importa que sean orgánicos. Primero, yo sería como más realista. Yo en Buenos Aires estoy permanentemente acostumbrado a ver bolsas de hortalizas orgánicas. Sí, la bolsa con tierra adentro y algo parece orgánico, pero cuando conoces qué es orgánico y qué no es orgánico, te das cuenta que muy orgánico no es. Ahora, que este programa sirva para que el que está del otro lado de la tele piense, che, frutas y verduras, che, huevos, un poquito de nueces y almendras, porque a veces son más caras, pero en el aceite, un aceite de oliva, en poca cantidad, en algún pescado de mar que esté de oferta, tenemos grasas poliinsaturadas. Entonces, cuando además empezamos a encontrar los lugares que realmente podemos obtener productos orgánicos, nos vamos a especializar solamente en los orgánicos. Pero en un día a día donde la alimentación está basada en los multiprocesados, en toda alimentación que ya venga prehecha, precocida, en una alimentación que está en una cajita o en un envase o en una latita, saltar de eso a una fruta es casi un salto cuántico. Claro. ¿No? Sí, sí. Me parece mucho más importante ponerle el foco a esto que tener la idea de siempre orgánico, porque también voy a generar una demanda que va a ser abastecida muchas veces por gente muy trucha, porque los sistemas de fiscalización de esto todavía no están muy aceitados. No, y además sucede que también uno ahí lidia con la frustración, porque si no encuentra el producto orgánico, por ahí no lo compra y sigue comiendo lo que estaba comiendo. Absolutamente. Y no hace el cambio. Es decir, bueno, es preferible, como vos decís, vayamos a los alimentos que recomendé y en una segunda etapa, si conseguimos orgánicos de esos alimentos. Mira, prácticamente cuando hablamos con nuestros pacientes, yo siempre lo que aconsejo es un proceso de 2 años, que en tu vida, en tus 60, 65, 40 años no es nada, 2 años de cambiar esa alimentación, solamente sacando un poquito de carne roja, metiendo un poquito de carne blanca de mar. Si son vegetarianos o veganos, mejor, sacamos la proteína biológica de otros lugares. Empezar a incorporar alimentos más orgánicos, frutas y verduras, frescas. No hay orgánico, no hay fresca, de estación, fundamental. Por algo son de estación. Claro. Y por algo nosotros estamos muy conectados con la estación de donde vivimos. Bueno, estamos llegando a la última parte del programa. Antes de terminar, hablando de combustible para el cuerpo, me gustaría que le cuentes a la gente qué es Plan Revitalizante. Cómo no, Martín. Mira, justamente Plan Revitalizante se trata de eso. Nosotros le llamamos un supercombustible, un combustible premium, y tiene que ver no con un medicamento, sino con un plan de 3 meses para balancear, desintoxicar y regenerar este desgaste celular que se produce por el estrés, por la mala alimentación, por el exceso de sol, por el exceso de automedicación, para gente que toma muchos medicamentos, desintoxicar el hígado, los riñones, el sistema linfático, y regenerar para pacientes con dolores crónicos, con autoinmunes o con problemas cognitivos, Plan Revitalizante Ultravital. Nuestro Plan Revitalizante Premium es 4 veces más potente como revitalizante y reconstituyente general.
revitalizador. ¿De qué? El cerebro, de la piel, de los huesos. ¿Y cómo se toma? Es líquido. Más fácil no puede tener. Aquí yo, trabajando en Villa Gesell, y me dicen, Rudy, ¿cómo lo haces para tener tanta energía? Como todas las mañanas tomo las ampollas revitalizantes de mi amigo genio Adrián Jaime. Dame vos. Y estamos entrando en la última parte del programa. Adrián, a mí me gustaría que hagas como un resumen de los alimentos, que los nombres otra vez, los que sirven para mejorar las funciones cerebrales, porque tal vez hay gente que vio el programa empezado y no los escuchó. Dale, para un buen funcionamiento del sistema cognitivo del cerebro, nos tenemos que acordar de una mesa con 4 patas. Pata 1, no es solo un elemento ni la alimentación. La pata 1, moverse, caminar. Esto estimula procesos de generación de dopamina y serotonina. Segundo, estimular el cerebro. Aprender cosas nuevas, tener conversaciones, aprender un idioma, aprender un instrumento, que casi todo eso lo conocemos. Tercero, lo más importante, la conexión emocional. La gente que nos rodea, amigos, familia, padres, hijos, etcétera, nutritivos. Lo tóxico lo erradicamos. Salimos de los lugares tóxicos y nos metemos en lugares nutritivos, aunque sean poquitos. Donde hay risa, donde la conexión fluye, por ahí va el cerebro. Quinto, la alimentación, que es lo que subestimamos. Huevos de granja orgánicos, miel, hortalizas orgánicas, frutos rojos, frutas orgánicas en general y sobre todo grasas poliinsaturadas que están en el aceite de oliva, la palta, pescados de mar, frutos secos. Estos alimentos van a provocar neurotrofina y la neurotrofina regenera, recupera, revitaliza todo el sistema cognitivo, atención, concentración, memoria, capacidad de aprendizaje, inteligencia y capacidad emocional. Tratar de ser un poquito más feliz cada día. Adrián, un placer como siempre haber estado con vos en el programa y bueno, te veo la próxima semana. Como siempre, encantado y un placer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más y nos vemos en el próximo programa de Medicina para Vivir 100 Años.